Sí, ¿Me logran ver por ahí? sí. Excelente, jóvenes, me da gusto verlos. Por acá veo a Brian, a Denis, a Edson, a Jonathan, a Kevin Alexander, a Ronnie y a Jeffer Orellana. Por ahí llegó Cindy Paola, bienvenida. Mucho gusto, jóvenes. Mi nombre es el ingeniero Carlos Tesó Valencia. Yo les voy a estar impartiendo el curso de programación 2. Veo que hay caras nuevas por acá, algunos los conozco, unos ya me conocen, pero de igual manera pues me presento nuevamente, ¿verdad? Como bien les decía, mi nombre es Carlos Tesó, soy ingeniero en sistemas, egresado de esta misma casa de estudios, ¿verdad? Eh, de igual manera, tengo un par de años de experiencia. Inicialmente inicié trabajando para el sector financiero. De igual manera también he trabajado para el sector privado. Actualmente he trabajado también para el gobierno. He trabajado en diseño y desarrollo web, ¿verdad? Entonces, realmente me gusta la programación, ¿verdad? Y parte de ello es que también me gusta hacer mi esfuerzo, tratar de enseñar lo más que se pueda, ¿verdad? Tratar de compartir mis conocimientos. Eh, y no duden que en esta ocasión pues voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo también, ¿verdad? Para los que ya me conocen, pues en programación 1, conozco algunos por ahí, pero de igual manera se pasó una encuesta al finalizar el curso, eh, ya sea calificando el curso, calificándome a mí, y les agradezco porque todos sus comentarios me van a servir para este nuevo curso de programación 2, ¿verdad? Entonces, agradeciéndoles sus respuestas, sus comentarios, sus temas de mejora, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que, al menos que los que estemos por acá, yo sé que vienen de otro curso, es cansado, pero de igual manera quiero darles la bienvenida cordialmente a todos a este curso Programación 2. Vamos a estar trabajando todos los sábados y cualquier otra duda que ustedes tengan, está el grupo del WhatsApp, me pueden escribir al grupo del WhatsApp y yo los voy a estar apoyando, ¿verdad? Con los que me conocen soy muy abierto, si no les contesto rápido, lo que si no puedo contestarles en el instante, lo que hago yo es dejarlos, no leo la conversación hasta cuando yo estoy tranquilo, ya entro a la conversación y les contesto. Entonces trato de responderle a todos, entonces eh, no duden en consultar cualquier duda, ¿verdad? Entonces pareciera que fuera igual o tradicional a la clase, pero sí me gustaría porque sí veo varias personas nuevas, varios alumnos nuevos, sí me gustaría ahí que pudiéramos presentarse, ¿verdad? Que me pudieran indicar cuál es su, su nombre y si realmente, bueno, si en estos momentos están laborando o están en el campo laboral o que me gustaría que me contaran. Tal vez los voy a ir nombrando para ver en el listado que me aparecen por acá. Brian, Alexander, Sí, ¿cómo estamos? bien, bien, ahí. ¿Qué me puedes contar de tu persona? Pues actualmente trabajo en un acuario. Eh, ya, ya es segunda vez que recibo clases con usted. Programación Excelente, 1. Ajá. excelente, excelente. Gracias, Brian. No. Cindy, Cindy Paola, mucho gusto. Hola, Mucho gusto, ¿cómo está? ¿Qué me cuentas? muy bien. Pues bueno, yo trabajo en una empresa de transporte pesado como secretaria. Y pues bueno, Excelente. ajá, Primera vez eh, conmigo, ¿verdad? sí, es primera vez. Excelente, gracias. Denis Morales, sí creo que lo ubico. Que hay que ¿Cómo estamos? también Mucho gusto. ¿qué? Primer curso de programación. Sí, perfecto. Gracias, Denis.
gusto saludarte, Dulce. Ahora sí Karina, que. gusto. No está por ahí, Dulce. Bueno, Edson, Edson Javier, mucho gusto. ¿Qué tal, Inge? Mucho gusto. Yo vengo desde el semestre pasado con usted en Programación 1. Sí, fue excelente. Excelente, Edson. Hailey también viene conmigo, ¿verdad? Desde el programación 1. Creo que no está por ahí. Jairon, Jairon Humberto Rodríguez, ese nombre sí es nuevo. Sí logran ver mi cámara, ¿verdad, joven? Sí. Creo que no está Jairon por ahí. Jonathan, Jonathan Antonio, sí lo conozco, lo ubico. Bueno, así que Mucho gusto, Jonathan. igual. Kevin Alexander sí me parece que ahí Ah, nuevo nombre. sí. Yo ya estaba el año pasado, estudié todo el ¿qué? Todo el año pasado con esta sección, solo el semestre pasado que no estuve. Bueno, Yo trabajo de soporte programación para el departamento de programación de Farmacias Galeno. Y, excelente. ujú. Qué Y bueno, felicidades. gracias. Realizo lo que son queries, ¿verdad? Y administro la base de datos de la empresa. ¿Qué base de datos tiene? Pues tienen una relacional. Manejo lo que es la telefonía, las transacciones, documentos, productos. Un lío. Ok. Perfecto. Bienvenido, Kevin. Gracias. Paulo Alexander Gutiérrez. Mucho gusto. Excelente en esta cámara. Sí logran ver mi cámara también, ¿verdad? Sí, mira. Sí está activa, ¿verdad? Ok, perfecto. Paulo, mucho gusto. Dale clic ahí a tu micro. No se escucha. No se escucha, Paulo, creo que estás hablando. Ahí está. ¿Ya? Hoy sí. Creo que tu nombre es nuevo por acá. Conmigo, pues. Yo estuve el año pasado, me uní a los compañeros de la sección A, ¿verdad? El año pasado, segundo semestre, y ya pues el tercer semestre pues no estuve con ellos y igual con Kevin ahí anduvimos rebotando. Ok, bienvenido Pablo. Pues, muchas gracias. Pues yo por el momento pues no laboro, Okay. pues en mi casa, ¿verdad? Pero sí, primero Dios, nomás podamos pues a dar la chamba, La oportunidad. trabajar. Sí, perfecto. Ahorita en el momento pues hay que seguirnos preparando, ¿verdad? Ya va a llegar esta oportunidad que tiene que llegar a todos, nos llega a unos más rápido, a otros más lento y a otros un poquito despacio, pero cada uno llevamos nuestro sprint. Ahí no hay ninguno, nos tiene que llegar esa oportunidad. A Ronnie, gracias Paulo. Ronnie, sí, me acuerdo de tu persona, Ronnie Robinson, mucho gusto. Sí, igual, Inge. Gusto saludarte. ¿Cómo estás por allá? San Agustín, Ahí, ¿verdad? calidad, trabajando siempre. Excelente. Y por último, creo que queda Jeffer Orellana. Ese es, sí, me parece nuevo el nombre Jeffer. Inge, yo estuve con usted el semestre pasado. ¿No se acuerda del grupo de Vidal?
Brian y Jefferson. Jefferson, sí, es que tenés Jeffer, entonces me parece Jeffer, tal vez por eso no te ubiqué. Sí, no me di cuenta. Estaba ocupado. Ok, perfecto. Excelente, jóvenes. Yo creo que ya no me queda ni uno, ¿verdad? No me salté ninguno. Alguien, por ahí hay una persona, Andrea Monzón. Hola, Inge, soy Katy. Lo que pasa es que tuve problemas con mi cuenta, ingresé desde la cuenta de mi hermana porque no podía entrar Bueno, con la mía. perfecto. Mucho gusto, Katy. Sí, lo recuerdo también. Mucho gusto. Pues, jóvenes, pues bienvenidos. Gracias por ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Iba a hablar alguien? No. Ok, pues perfecto, jóvenes, pues bienvenidos a todos, a los que ya los conozco. Jairo. Acá. Mucho gusto, Jairo. Miguel Gutiérrez, faltabas, ¿verdad? Contanos, mucho gusto. Sí, disculpe, lo que pasa es que venía manejando, venía a hacer una sombra de pico. Ok, perfecto, bienvenido Jairo, mucho cuidado ahí al volante. Pero ya estoy acá. Pues bien, yo venía con Kevin. Kevin me jaló para la sección A. Excelente. Simón. Perfecto. Ok, perfecto, jóvenes, pues enhorabuena, ya bienvenidos a todos al curso de programación 2. Como les decía, pues vamos a dar inicio al curso, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en este horario aproximadamente una hora y media, ¿verdad? Entonces, complementado con algunas actividades. Pero me gustaría tener la impresión de cada uno de todos, si alguno me gustaría, ya sea que me escriba en privado o en el grupo, pero me gustaría saber si la mayoría o todos contamos con una computadora para poder trabajar. Yo entendería que algunos tal vez estamos con el teléfono o alguna otra circunstancia, pero sí me gustaría saber si alguno tiene algún impedimento para trabajar así como hemos venido trabajando en Progra 1. O sea, yo me pongo a trabajar y ustedes van viendo lo que yo voy haciendo, lo van haciendo, y cualquier duda ahí mismo nos vamos poniendo, resolviendo dudas, ¿verdad? Entonces, si alguno no tiene esa facilidad de tener una compu ahí, pues lo puede escribir en privado y decirme, miren que yo entro a la clase, pero después voy a un café internet, o después voy donde un amigo, y después, o sea, siéntanse en la confianza de también comentarlo, porque es importante que yo sepa esa información, ¿verdad? Entonces, ya que está el grupo, me voy a guardar cada uno de sus contactos, los voy a solicitar después para irlos identificando, ¿verdad? Entonces, aquí comentan en el chat, Brian Cisneros es nuevo, dice, ahí falta Jeremy, mucho gusto. Pues entonces, jóvenes, enhorabuena, bienvenidos a los que se acaban de integrar, Jeremy y Brian Cisneros. Entonces, bien, estamos. Entonces vamos a iniciar el curso de programación 2. El día de hoy pues no va a ser muy largo. Yo necesito que para la siguiente clase tengamos instalado, todos por favor tengamos instalado NetBeans, ¿verdad? Y tengamos instalado Visual Studio, ¿ya? Vamos a trabajar con los dos siempre, de preferencia Visual Studio y Visual Studio en su versión Community, y NetBeans, ¿verdad? Yo esperaría que tengamos disponible, que tengamos todos esa versión, ¿de acuerdo? Voy a compartir mi pantalla. Inge, una pregunta. Sí, Kevin, contame. En mi caso, yo de sistema operativo tengo Linux, entonces el Visual Studio Community
Por razones de software no me deja instalarlo. Ok, hay una versión para Linux. Sí, la code. Entonces, ajá, sí, sí pudiera utilizarse esa, pero de momento podemos iniciar con, con, con Net, ¿verdad? Yo creo que ahí no habría ningún inconveniente en esa parte. Ah, bueno, está bien, Miguel. Ok, entonces, bien, no sé si logran ver mi pantalla. ¿No tiene alguna duda? Por favor, no duden en comentarme. Yo siempre he dicho que esta parte es como un poquito más, la clase es un poquito más individualizada porque realmente si alguien habla, pues se le pone total atención para poder resolver su duda, ¿verdad? Entonces no sé si logran ver mi pantalla. Ok, perfecto. Bien, yo sé que ya conocen el Blackboard, ¿verdad? Yo sé que ya lo han visto, pero de igual manera quisiera explicarles algunas circunstancias, ¿verdad? Pues en anuncios, pues vamos a estar colocando algunos anuncios de interés para poderlos guiar. Lo voy a ocupar más a menudo, más seguido, ¿verdad? Hay una parte en información general que ustedes van a poder visualizar, ¿sí? Y es donde van a encontrar una pequeña guía didáctica de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, esto está en información general. Aquí ustedes van a encontrar el temario. Prácticamente va a estar dividido en 4 unidades, ¿sí? En la primera unidad, pues vamos a ver todo lo relacionado a la teoría de programación orientada a objetos. Hoy vamos a iniciar con la teoría de programación orientada a objetos, ¿verdad? Vamos a ver el diagrama de clases, que es muy importante, ¿verdad? A través de UML, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona la programación estructurada orientada a objetos, ¿verdad? De ahí vamos a ver un poco de base de datos, ¿sí? Y por último, pues quedaría a ver cómo conectamos una pequeña aplicación móvil hacia una aplicación ya existente, ¿verdad? Aquí el objetivo de esta unidad 1, 2, 3 y 4 es sencillo. Vamos a crear una aplicación conectada hacia base de datos, ya sea SQL Server o Oracle, ¿sí? Hacer unos pequeños mantenimientos y esa misma aplicación de alguna manera vamos a ver cómo la conectamos con una aplicación móvil para que haga unas consultas o para que de igual manera guarde información. Mismas características, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el proyecto, ¿verdad? Realmente aquí ya va a cambiar mucho porque el parcial va a estar de 10 puntos, el segundo parcial es de 20 puntos, las actividades hoy por hoy que les va a dar mayor auge va a ser de 50 puntos, por lo que yo esperaría que no realizan este curso, ¿verdad? Que prácticamente es plenamente práctico, ¿verdad? Y hasta el de último usted va a encontrar por día qué es lo que vamos a ver. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis, ojo, aquí está lo que nosotros vamos a ver. Esta es una guía elaborada por la Universidad Mariano Galvez, ¿verdad? Donde nosotros nos vamos a guiar acerca de cada uno de los temas que nosotros, la programación, los diferentes paradigmas de programación, la programación orientada a objetos, ¿verdad? Los diagramas de clases y así por cada uno de los días, pero de los sábados, la evaluación, pero yo les quiero mencionar que realmente yo la veo y realmente sí está bien cargada cada uno de los temas, ¿verdad? Entonces, yo la coloqué, pero de igual manera esta guía tiene que ser una mezcla entre lo que la universidad desea y también un poco de mi conocimiento técnico, ¿verdad? Entonces, donde yo voy mezclando y digo, bueno,
esto no está dentro de la guía, pero me parece a mí que es importante que ustedes lo sepan. Por consiguiente, yo trato de ingresarlo o de agregarlo, ¿verdad? Entonces, la guía nos va a servir, pero no quiere decir que yo no pueda dar mis aportes también, ¿verdad? Entonces, enhorabuena, aquí la pueden consultar ustedes. No sé si tienen alguna duda referente a los temas y a la unidad. Por ahí ya llegó Vidal, mucho gusto, Vidal. Bien, jóvenes, excelente. Entonces, ahorita pues en el módulo de aprendizaje ustedes van a encontrar los contenidos, ¿sí? Aquí les voy a ir agregando yo los contenidos cada uno, uno por uno, ¿sí? Entonces, bien, el día de hoy pues vamos a tener una presentación del curso, que es lo que estamos haciendo ahorita, hace un momento, pero vamos a hacer un pequeño examen diagnóstico, ¿sí? Para ver cómo estamos, ¿sí? Entonces, en esta parte, vamos a ver, yo les voy a pasar un link ahorita. Yo les voy a pasar un link. Lo voy a poner en el chat aquí del grupo. En el chat de aquí de Google Teams. De igual manera, lo voy a poner en el chat del programación. Este es un examen de ver cómo estamos, ¿sí? Y ahorita les digo qué vamos a hacer. Me gustaría que ingresaran a ese link. Ah, no. Un segundo. Perdón, jóvenes, creo que me quedé sin internet un ratito. Estamos ahí todos bien de nuevo.
¿Estamos bien por ahí? Ok, bueno, entonces, perdón, se me cayó la red. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, pues vamos a hacer un pequeño repaso dentro de lección 1. Pues nosotros vamos a dar un pequeño repaso a lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Que son una revisión de las técnicas de programación, ¿sí? Cómo nosotros hemos iniciado a trabajar como tal, ¿verdad? Entonces les voy a compartir nuevamente mi pantalla, perdón. Bien, ¿logran ver ahí mi pantalla? Ok. Lo que vamos a ver ahorita es una revisión a las técnicas de programación, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Yo sé que algunos ya van un poquito adelante, ¿verdad? Pero de igual manera, pues nosotros tenemos una guía que es la que nos rige. Enhorabuena, yo voy a ver cómo pudiéramos hacer que las personas que van un poquito adelante, ¿verdad? Ya sea por voluntad propia o por entusiasmo, de igual manera los felicito, pero enhorabuena, también podemos apoyar a nuestros compañeros para que vayamos estabilizando el nivel, ¿verdad? Pero me gustaría que viéramos una revisión a las técnicas de programación y qué es lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Prácticamente cómo empezamos nosotros a programar en programación 1, ¿sí? Si se acuerdan ustedes, en algoritmos y en programación 1 empezamos con programación no estructurada, ¿sí? La programación no estructurada es aquella programación en la cual nosotros iniciamos prácticamente a capturar información, a operar esa pequeña información y a desplegar esa información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien que me pudiera dar que se recuerde de un pequeño programita que hizo en programación 1, vamos a ver veamos a Kevin Alexander. Contanos. Cuéntame. El primer programa que hiciste, ya sea en programación, ya sea en algoritmos o en programación 1. Por ejemplo, el año pasado y este año el programa de la ingeniera Candy, tal vez, pero serviría como ejemplo. Nos dejó hacer, resolvía ecuaciones de cálculo, derivadas e integrales. Okay. Entonces, yo lo trabajaba por carpetas. Entonces cada carpeta era, por así decirlo, una pestaña nueva, ¿verdad? Y toda la lógica estaba almacenada en otra estructura, en otra clase. Entonces lo que hacía la aplicación era de que tenía su formulario. El formulario iba a ir a la otra clase a realizar la operación y retornaba nuevamente al formulario para mostrarlo al usuario. Ok. Perfecto. Pues ahí ya utilizabas algo de clase, según veo. Sí. Ok. Vamos a ver a Dulce. Vamos a ver si ya regresó Dulce. No ha venido Dulce. Sin Paola, ¿qué me pudiera contar de su primer programa? No está, se me fueron. Vamos a ver a Paulo Alexander. ¿Sí? ¿Qué me pudieras contar de tu primer programa? El primero no me acuerdo, pero sí, por ejemplo, uno en el que podíamos hacer una calculadora. Ok, perfecto. Pues es parte de verdad cuando teníamos que
o sea, tuvimos que hacer que la calculadora dividiera, o sea, separara los números, ¿verdad? Con puntos decimales. Espérame, es que no me acuerdo muy bien. Contanos, no pena. Pues hicimos el diseño, ¿verdad? El diseño de la calculadora en NetBeans, en el que hicimos, si no estoy mal, usamos, bueno, yo usé un for para repetir el procedimiento de la instrucción de los botones, ¿verdad? Sí, pues. Para saber. Excelente. Entonces, lo que yo quiero llegar con eso, gracias. Y con la programación estructurada, pues nosotros iniciamos creando un pequeño programita, ¿verdad? Capturaba información, la procesaba y la mostraba, ¿verdad? Eso es la programación, se podría decir, no estructurada, ¿sí? En la que nosotros capturábamos información, realizábamos una pequeña fórmula, una resolución de una ecuación y desplegábamos la misma, ¿verdad? Esto es programación no estructurada, es aquella que todo lo programamos, por así decirlo, dentro del main, ¿verdad? Ya, pues, esto en algoritmos, ya en programación 1, pues ya fuimos mejorando y ya empezamos a ver programación procedimental, ¿sí? La programación procedimental es aquella, pues, en la cual nosotros ya vemos un poquito más procedimientos, ¿verdad? Referente a mejorar nuestra programación, ¿verdad? Entonces ahí, si me pudiera, Vidal, Armando, ¿qué me pudieras decir de la programación procedimental? ¿Algún programa que te recordes? Uno de los primeros que hicimos en la programación procedimental, creo que fue el de calcular entre dos números cuál era el mayor con una condición. Sí, fíjate que ese ejemplo aplica más en la programación no estructurada, ¿verdad? Este fue el primerito programa que nosotros vimos, ¿verdad? Interesante recordar esto porque ese fue el primerito programa que vimos, ¿verdad? Eso en cuanto a la programación no estructurada. La programación procedimental, pues ya dividimos el programa en distintas partes, ¿verdad? A ver, Jonathan, Antonio, a ver qué me pudieras decir de la programación procedimental, algún programa que te recordes. Creo que el del COVID, que hicimos para la actualización de casos del COVID, ¿no? Exacto, correcto. Ese ya lo dividimos en procedimientos para guardar información, para recuperar, ¿verdad? Y ahí es un claro ejemplo. Por ejemplo, Vidal dijo una programación no estructurada, ¿verdad? Capturamos información, la operamos y la mostramos. La programación procedimental, de igual manera, nuestro anterior compañero pues sí hizo que ya había implementado clases, ¿verdad? Entonces, perfecto, ¿verdad? Y por último, ya al finalizar el curso de programación 1, pues ya nosotros ya caímos a una programación, bueno, la programación procedimental, si nosotros la vemos, pues tiene un inicio, pero a la vez que tiene un inicio, tiene distintas llamadas a distintos lugares, ¿verdad? Pero de igual manera va a regresar al lugar donde se fuese llamado. Entonces, por eso se le llama programación procedimental, ¿sí? De ahí nosotros nos trasladamos a una programación siguiendo procedimental, pero de igual manera hicimos una programación modular. Coloco estas imágenes porque estas imágenes son del libro y me parecen a mí sencillas, excelentes, ¿verdad? Porque hablan exactamente de eso, ¿verdad? Entonces ya la programación modular, nosotros ya, aparte que programamos procedimental, dividimos en módulos. Módulo de clientes, módulo de compras, módulo de proveedores, ¿verdad? Entonces, a ver si ahí
si me pudiera decir Cindy Paola, algún programa que usted hubiese hecho en programación procedimental, pero que a su vez esté subdividido en módulos. Hailey Saraí, ¿qué me cuenta usted? ¿Algún programa? ¿Qué programa dice usted que esté dividido procedimentalmente y también esté en módulos? No están aquí, jóvenes, ¿por qué? Ah, bueno, no le sirve el micrófono, dice Hailey. Pero si lo pudieras poner ahí en el chat, o colocar, pero no. Vamos a ver a alguien, a Robinson, ¿qué me contás? Un programa que hiciste en módulos. Hola mundo. Eso de módulos creo que es donde dice que pone que muestre la factura y todo eso. Sí, correcto. ¿Quién habló ahorita? Yo, Brian. Ah, Brian Alexander. ¿Cómo cuál? Contame, ¿cuál hiciste? Del último que hicimos de que el programa tenía que imprimir la factura y ponerle los proveedores, el producto. Exacto, ese está hecho en módulos. Ese está hecho procedimentalmente y está dividido en módulos, ¿sí? Solo denme un segundo. Perdón, jóvenes, es que les cuento, estoy ocupando el internet, pero de igual manera hay más personas aquí en mi casa que se conectan, entonces les pedí favor que se desconectaran para que no afectara su curso, ¿ok? Entonces, el ejemplo que ponían de igual manera es el último programa que hicimos, lo hicimos procedimentalmente y lo hicimos en módulos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estamos bien. O sea, si ahí estamos, debería ser el camino en el cual nosotros estamos en programación 2, ¿sí? Si alguien más está un poquito avanzado, pues enhorabuena, felicidades, pero como les mencioné en el inicio, todos llevamos un camino distinto, pero no por ende quiere decir que estemos atrasados, o sea, estamos bien. ¿Alguien tiene una duda de la programación no estructurada, la programación procedimental y la programación modular? ¿Me logran escuchar, joven? ¿Sí? ¿Todo bien? Por ahí comenta Hailey Saraí que sí, es como el proyecto final que realizamos. Sí, Hailey, perfecto. Vidal ahí me hace una pregunta, indica que cuál sería la diferencia entre modular y procedimental, ¿ok? Si nosotros nos enfocamos en esta pequeña grafiquita, nos damos cuenta que nosotros tenemos
tenemos un programa principal, pero ese programa principal aparte lo dividimos en módulos, pero dentro de los módulos tenemos los procedimientos, ¿sí? Esa sería como que la gran diferencia. En contraposición de la programación procedimental es que nosotros tenemos el programa principal y en ese programa principal pues nosotros tenemos los procedimientos y únicamente son llamados. Otra gran diferencia es que el procedimental al de modular su diferencia sería el tamaño, o sea que nosotros tenemos un programa procedimental porque de cierta manera no necesitamos dividirlo en módulos, ¿verdad? Entonces por eso es que no necesitamos utilizar esa técnica, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea nuestro programa, necesitamos dividirlos en módulos, ¿de acuerdo? No sé si resolví tu duda. Eso lo hacemos más que todo, por ejemplo, cuando queramos cambiar alguna cosa, no tenemos que cambiar todo el programa, sino que solo el módulo en sí, ¿verdad? Perfecto, sí, correcto. O sea, yo lo modifico. Si es en clientes, ya solo nos vamos al módulo de clientes y ahí modificamos los procedimientos o lo que tengamos que modificar. Cuando hablo de procedimientos, también pueden ser funciones, ¿verdad? Pero para no afectar a todo lo demás. Que desea programar el proceso Robinson, la cual hace llamar a dicho procedimiento. Sí, o sea, podrían ser, eso es a lo que vamos ahorita, ¿verdad? Vamos a mejorar nuestra programación modular agregándole programación orientada a objetos. Es correcto, Robinson. Ok, perfecto. ¿Alguna pequeña duda? Porque ahorita vamos a hablar un poquito de programación orientada a objetos. ¿No? ¿Tienen alguna duda? Lo pueden escribir de igual manera, ¿verdad? ¿Cuál uso más yo? Yo uso bastante la programación orientada a objetos. Yo trabajo bastante con programación orientada a objetos. Y ahorita vamos a ver que no solo eso hay otros, pero yo trabajo programación orientada a objetos. En cuanto al lenguaje de programación. Vamos a ver aquí. Bien, para no entrar de lleno a lo que es de programación orientada a objetos, yo quiero que veamos qué es programación orientada a objetos, pero no un lenguaje técnico, ¿sí? Veamos qué es programación orientada a objetos o qué es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero sin entrar en los detalles técnicos de un lenguaje. ¿Por qué les menciono esto? Es importante que comprendamos primero qué es para entrar en programación orientada a objetos. El siguiente sábado sí ya vamos a entrar de lleno al código para ver qué es una clase, qué es un objeto, ¿verdad? Entonces me gustaría que aquí viéramos esta pequeña parte, ¿verdad? Me gustaría que todos estuvieran ahí porque igual les hago una pregunta o algo y les consulto, ¿verdad? Entonces, para empezar, la programación orientada a objetos es un paradigma, ¿verdad? De igual manera como lo fue la programación modular, la programación no estructurada, esos son paradigmas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Vamos a ver. Aquí se me oculta si me pudiera decir Denis Morales, ¿qué crees que es un paradigma para vos? Joel, ¿qué crees que es un paradigma para vos?
alguien que me puede decir que es un paradigma, que crea que es un paradigma. Es, por decirlo así, un modelo o un prototipo de algo, de acá en este caso sería de programación, ¿no? Inge, ¿qué tal? Habla Soel. ¿Qué tal, Soel? Perdón, es que se me está yendo al internet. Pues un paradigma para mí consiste en llevar un método para organizar las tareas que se realizan en un programa. Ok. Fíjate que ahí uniendo los dos conceptos que también tu compañero mencionaba, sí es un modelo, es un ejemplo, es un patrón, ¿verdad? Lo que nosotros creemos que es la mejor forma de hacer las cosas, ¿verdad? Eso es lo que es un paradigma, ¿verdad? No quiere decir que eso es cierto, sino que prácticamente un paradigma de programación es un modelo, es un ejemplo o un patrón. O sea, yo voy a crear los métodos porque yo creo que según este paradigma me indica que es el mejor, ¿ya? O sea, es un paradigma, es un modelo, es un ejemplo o es un patrón. En otras palabras, Perdón, es como, no sé, un modelo básico de diseño y desarrollo para los programas. Exacto. Es un modelo, o sea, es una forma de programar. Un paradigma de programación es una forma de programar, ¿ya? Es un patrón, ¿ya? No es un lenguaje de programación, no es algo, sino que es una forma de hacer las cosas, ¿sí? Eso es lo que es un paradigma. Es un conjunto de creencias, un conjunto de prácticas, un conjunto de conocimientos que les van a guiar a ustedes como desarrolladores durante un tiempo. ¿Por qué durante un tiempo? Porque pueda que el paradigma de no estructurada funcionó en un tiempo, el paradigma procedimental funcionó en un tiempo, de ahí viene el paradigma modular y sigue funcionando, de ahí viene el paradigma, otros paradigmas, ¿verdad? Y ahorita es lo que yo quiero que veamos, ¿verdad? ¿Estamos bien con qué es un paradigma? Sí, está bien. Ok. Me gustaría que si tienen alguna duda, pues activen su micrófono sin pena. A mí me da gusto que me pregunten, ¿verdad? Si no lo sé, pues claramente le puedo decir no sé, pero si lo sé, con gusto, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Por ejemplo, ¿usted se acuerda del proyecto que hizo mi grupo final, verdad? Ajá. Que fue el que yo lo hice con orientado a objetos. ¿Quién habla? Soel. Sí. ¿Así? Sí, me acuerdo. Es que como tengo la presentación no miro la... Contame. Ahí yo usé paradigmas. Sí, eso se le conoce programación orientada a objetos, ¿ya? Entonces, cabal, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? El concepto. Excelente, Soel. Ese es un buen inicio, ¿verdad? Entonces, si vemos el paradigma de programación, teníamos que había programación imperativa, que es la programación no estructurada, la programación procedimental y la programación modular. Pero también tenemos la programación declarativa. Este es otro tipo de programación, ¿ya? Que es una programación lógica y una programación funcional, pero a la vez son lenguajes de programación en los cuales nosotros programamos, ¿verdad? Un lenguaje de programación puede tener las dos, por ejemplo, Java y C#, por ejemplo, ellos se puede programar de forma imperativa y se puede programar de forma declarativa, ¿sí? Entonces, pero hay que aprender las dos formas de programar en Java. Normalmente en Java nosotros aprendemos a programar de forma imperativa, ¿verdad? Entonces, pero también nosotros tenemos que, aparte de lo que acabamos de ver ahorita, hay un nuevo paradigma que es orientado a objetos, ¿sí? Este nuevo paradigma, les puse esta gráfica porque es donde nosotros nos vamos a centrar en estos aspectos, ¿sí? En lo visual, en lo orientado a aspectos, orientado a eventos, ¿sí? En esta pequeña parte es donde nosotros nos vamos a centrar ahorita. O sea, este es como que es un pequeño mapita donde usted va a estar hoy por hoy en programación 2, ¿de acuerdo?
es donde ya nosotros vamos a trabajar esta pequeña guía, ¿verdad? Estamos viendo dónde vamos a estar parados en un nuevo paradigma de programación. O sea, recuerden, un paradigma de programación es una creencia, una forma de que usted va a realizar bien las cosas, ¿verdad? No, o sea, es una forma de realizar las formas. Y el paradigma de programación orientada a objetos nos dice, mire, para programar utilice el paradigma de orientado a objetos, porque es una buena opción. Está comprobado que este paradigma es muy bueno para desarrollar sus programas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar hoy por hoy. ¿Estamos bien ahí? Y yo quisiera decirles qué es la programación orientada a objetos, ¿verdad? Para la programación orientada a objetos, o un lenguaje que sea de programación orientada a objetos, debe de cumplir con ciertos principios. Y esta pequeña parte que yo les estoy enseñando aquí, no se les olvide. O sea, esto debería ir de cajón. O sea, no se les olvide que la programación orientada a objetos debe de regirse por ciertos principios. Si no cumple con estos principios, no puede considerarse un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Por ahí escribían en el chat. Me había quedado en cuál usa más usted. Pues yo, la programación orientada a objetos es una clasificación sí, de los distintos tipos de paradigma. Dulce, regresó Dulce. Bueno, aquí está, perdón, me había encendido tu micro. Es cómo se debe estructurar el programa. No cómo se debe estructurar, es cómo se debe de crear un programa, ¿ya? Es cómo se debe de crear un programa. Un paradigma nos va a servir para crear un programa, ¿ya? Y dentro de la forma de crear, sí, puede estar la estructura, ¿verdad? Ok. Voy a regresar a la presentación. Entonces, tenemos estos ciertos principios. Abstracción. Tenemos que es abstracción, ¿ya? Y me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué entiende por abstracción, ¿ya? ¿Qué es lo que cree que es abstracción? Y yo les voy a dar mi punto de vista. Esto enfocado a programación orientada a objetos, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda decir qué es abstracción? Considero que es cuando el programa retiene la información que desea procesar. Tal vez un poquito más ampliado, que desea procesar. Fíjate que lo voy a tomar, pero en este ámbito, en este concepto. No estoy diciendo que estoy mal. Tenés el programa, ¿verdad? Vos le das la información y la procesa, y alguien más ve esa información, pero ya clasificado. Por ejemplo, vos ingresar las ventas del día, pero alguien en otro punto consulta el sistema y ve las ventas anuales, mensuales o trimestrales. Ahí hay una abstracción, porque la persona que está viendo las ventas anuales, trimestrales, no le interesa cómo ingresaron la información a pequeña escala. Él solo quiere ver la información consolidada. O sea, a mí el sistema me va a mostrar la información consolidada, pero ¿cómo lo hace? No sé. Es más que todo como una forma de ignorar selectivamente algunas partes. Exacto, tu concepto está más claro. Es ignorar algunas partes que no necesito saber, ¿ya? Por el momento no lo necesito saber, ¿ya? Es la que mira el jefe. ¿Perdón? Es la que le interesa ver al jefe, dice. Sí. Exacto, o sea, a él le interesa ver resultados. ¿Cómo llegan esos resultados? No me interesa, ¿verdad? Y aquí armamos un pequeño concepto antes de mostrarles el ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, un sensor de temperatura. Nosotros mide la temperatura, nos muestra su valor, inclusive lo podemos calibrar cuando se desconfigura. ¿Cómo lo hace?
no nos importa por este momento, ¿verdad? ¿Cómo la mide? Tampoco nos interesa, ¿verdad? Si tiene ahí un pequeño sensor, nosotros lo que queremos ver es el numerito de cuánto está la temperatura, ¿verdad? ¿De qué está hecho? De plástico, con una pequeña placa, con silicio, o sea, ¿cómo se calibra? No, esto es abstracción. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación. Nosotros vamos a programar una clase, que en la clase está guardar información, consultar información, ir a base de datos, ir a un servicio. ¿Cómo lo hace? ¿O quién lo diseñó en su momento? Vidal, Jonathan, Kevin o Brian. ¿Cómo lo diseñó en su momento? No nos interesa por el momento. Pero de ahí viene Dulce y solo utiliza la clase, ¿verdad? Eso es lo que nos provee la abstracción. ¿Estamos bien ahí? Y tenemos ahora encapsulamiento. ¿Qué es encapsulamiento? ¿Qué creen ustedes que es encapsulamiento? Armemos primero con un ejemplo de ustedes. Ok, les muestro. Encapsulamiento, pues, no es más que de igual manera tiene ciertas similitudes, ¿verdad? Pero el encapsulamiento es la capacidad de esconder los detalles de cómo funciona un objeto, ¿sí? Nosotros solo tenemos una interfaz y la podemos utilizar. Y el más claro ejemplo es el control remoto con un televisor, ¿verdad? Nosotros encapsulamos, o sea, nosotros ejecutamos esto y enviamos ciertas señales para que suba de volumen o baje de volumen, ¿verdad? Pero nosotros hacemos que eso sea posible, ¿verdad? A través de ciertas sentencias, pero realmente las hace y pasa enfrente de nosotros eso, ¿sí? Pero realmente encapsula esa información porque no sabemos cómo las realiza, ¿verdad? Esto de cierta manera pues es encapsulamiento como tal, ¿verdad? Igual pasa en los lenguajes de programación, ¿sí? Nosotros podemos encapsular las funcionalidades, ¿sí? Tiene cierta relación con lo que es abstracción, ¿verdad? Para que exista abstracción tiene que haber encapsulamiento, ¿sí? Guardar información, consultar información, hacer cálculos, calcular integrales, como decía el ejemplo, ¿verdad? Alguien la hizo, si vos diseñás una clase, esa clase la compartís y si funciona, no hay que moverle nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, seguimos con nuestro... Inge, una duda con eso del encapsulamiento. Por ejemplo, nosotros allá en la base de datos lo que miro yo, no sé si sea el de encapsulamiento, pero por ejemplo, el reporte de ventas. El reporte de ventas se va a conectar a la base de datos y por medio de un procedimiento almacenado va a estar ahí la información. En dado caso, yo que sé, no esté funcionando el procedimiento almacenado y no se guarda la información, el SP es el que almacena esa información. Vamos a ver, tenías una llamada a un procedimiento almacenado, decís. Correcto. Pues sí, ahí hay un encapsulamiento, ¿verdad? Ahí hay un encapsulamiento porque puede pasarse de dos formas. Ya sea que llames directo a la base de datos, al procedimiento almacenado, o que llames a un servicio, a un backend, por así decirlo. Y ese backend, a su vez, llama a la base de datos y ejecuta el procedimiento almacenado. Realmente, si estás del lado del programador, o sea, sos programador, hay quienes somos programadores, somos los de la base de datos, ¿verdad? Pero si estás en programación, vos llamás ya sea a guardar la información o a recuperar, pero no sabes si dentro o atrás hay un procedimiento almacenado, si hay simplemente una función. O sea, eso realmente es encapsulamiento y abstracción, ¿verdad? Es la forma de ocultar la abstracción. Sí, correcto. Es la forma de hacerle. Los lenguajes de programación te permiten hacer eso, ¿verdad? De poder hacer, modular ciertas cosas y a eso le damos el concepto de abstracción y encapsulamiento, ¿verdad? Ya. Excelente. Recordemos ahorita que estamos hablando en lenguaje natural, ¿no? Estamos viendo que es la definición de una clase, así
agregan esto, puntico, no, estamos hablando en lenguaje natural, eso es lo que yo quisiera el día de hoy, ¿verdad? Que entendiéramos primero. Polimorfismo, porque estos son los principios importantes. Polimorfismo, ¿qué es polimorfismo? Este es uno de los más complicados, pero yo aquí tengo, porque en ocasiones cuesta entenderlo, ¿sí? Pero es sencillo, cuando ya le tomas el feeling ya es sencillo, ¿verdad? Polimorfismo es como ver un control remoto universal, ¿ya? Nosotros tenemos el control remoto universal y le puede hacer a distintas teles, ¿ya? Eso es polimorfismo. Imagínense ustedes elaborar una clase con distintos métodos, ¿verdad? Perdón, muy técnico eso. Imagínense ustedes elaborar un pequeño módulo, un programita, donde ustedes manden a guardar un cliente, por ejemplo, pero de ahí mandan a guardar los datos de una cuenta en un sistema y no tengan que volver a programar. Él automáticamente detecta, es un cliente, ese lo tengo que guardar aquí, este es una cuenta, lo guardo aquí, y entonces así en cada uno de ellos, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí. Esto es polimorfismo, es la habilidad de esconder diferentes implementaciones o funcionalidades a través de una sola interfaz, ¿ya? ¿Sí? Yo investigaba un poco de eso de polimorfismo, porque sí dicen que es de la parte más complicada del tema, pero mencionaban algo de jerarquías, como que a la hora de buscar un atributo, se buscaba por jerarquía hasta encontrar el objeto que estaba buscando. Exacto, sí. Ahí tiene es como un código que sea universal para todo. Exacto, es como tu método, tu funcionalidad que te va a servir para muchas cosas. Eso es polimorfismo. O sea, ahí ya reutilizamos en su máxima expresión código. Eso es polimorfismo. Reutilizar código para distintas funcionalidades. Ahí viendo lo que es la herencia, ¿verdad? Exacto, para que exista polimorfismo tiene que existir herencia. Eso es de cajón, pero ahí creo que bueno, este no está aquí porque ese pertenece aquí. Buen punto, ahí me tocaste un buen punto. Sí está aquí, pero no está en esta partecita de los principios. Pero bien, tenemos la modularidad, que es la que nosotros ya estamos hablando, ¿verdad? Que debe permitir eso, así como decía el compañero, bueno, mire, yo tengo para guardar información en la base de datos y esa la guardo desde aquí. Pero si quiero guardar cierta información para proveedores, esta la hago desde esta otra parte. Poder segmentar eso es lo que es modularidad, ¿verdad? Poder hacer esa pequeña parte, poder dividir, así como hicimos el proyecto final, en facturación, en cobros, en envío de órdenes, ¿verdad? Todo eso es ser modular. Si nosotros no podemos dividir eso, no se puede considerar una programación orientada a objetos, ¿verdad? Debe cumplir con cada uno de estos, ¿verdad? Y lo que mencionaban, que la jerarquía, la capacidad de manejar niveles de abstracción, ¿sí? ¿Cómo manejamos esos niveles de abstracción? ¿Sí? Nosotros podemos ir desde que algo, por ejemplo, aquí es activo o inactivo, pero podemos ir bajando, ¿verdad? ¿Qué es activo o inactivo? Pues una cuenta bancaria. Ya que tenemos la cuenta bancaria, pues vemos si es de ahorro, cheques, ¿verdad? Si es acciones o bonos, bienes raíces, casas y edificios, ¿verdad? Entonces vamos de lo más abstracto a lo menos abstracto, ¿verdad? Como decían ahí, de poder encontrar el objeto del cual se está hablando, ¿verdad? Aquí en jerarquía es donde entra más lo de la herencia, ¿verdad? Sí, y eso es justamente lo que mencionas ahorita, porque para eso que ustedes están viendo ahí, nosotros necesitamos herencia. Este es otro principio fundamental de la programación orientada a objetos. Y aquí es donde nosotros tenemos la herencia. Y es la capacidad de los elementos de una jerarquía de transmitir sus características desde los niveles más abstractos a los niveles más concretos. Eso está muy, muy, muy feo. Pero la herencia es lo que nosotros ya conocemos.
ustedes heredaron ciertas características de sus papás, ¿sí? El color de la piel, los ojos, la nariz, las orejas, eso es herencia, lo que sus papás le heredaron a ustedes. Y a su vez, a más de alguno le pudo haber salido un lunar que no lo tiene su papá, pero lo tiene su abuelo, ¿sí? Entonces usted tiene características de su abuelo, ¿ya? Y el concepto que ustedes ven en pantalla, pues es lo mismo en un lenguaje más coloquial, ¿verdad? Herencia es todos inclusive si lo quieren ver así, las buenas costumbres y las malas costumbres también, no es que se hereden, eso se aprende, eso sí es cierto, pero de igual manera no soy genetista, pero sí puedo considerar que sí hay cierto tipo de comportamientos que se heredan, ¿verdad? Por ejemplo, en los perros, cuando son de raza un poquito agresivos, el perro nace y él no es que vea a su mamá todos los días gruñir o algo así, o pueda que sí, pero ellos ya nacen con esa genética, ¿verdad? Igual los caballos, la mayoría que son de campos, algunos cuando ya nace su caballo, hay unos caballos que inclusive de raza hasta ya traen el paso, ¿verdad? Eso es herencia. Lo mismo sucede aquí. Yo puedo crear una clase, es que no quiero utilizar el lenguaje técnico. Ustedes pueden crear una funcionalidad y esa funcionalidad puede heredar a otras funcionalidades, ¿verdad? Esto es herencia y esto es de lo que le hablaba. Un animal le hereda sus características si es mamífero o ovíparo, pero el animal tiene patas, ¿sí? Y si es mamífero puede ser canino o felino, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí debe de comportarse idénticamente en la programación orientada a objetos. Y hasta ahí estamos excelentes, jóvenes. Es en esta parte de aquí. ¿Alguien tiene una pequeña duda? Solo miremos el tiempo. Yo sí tengo una pequeñita. Por ejemplo, ahí en donde dice los principios básicos, ahí donde está, ¿ahí iría también herencia o iría dentro de lo que son los 5 que hay ahí? Fíjate que sí, pudiera ser de agregarlo, porque aquí cada uno pudiéramos tener cierta particularidad de ver las cosas, pero yo consideraría que la herencia también es muy importante aquí como un principio básico de la programación orientada a objetos. ¿Lo podríamos poner antes del polimorfismo? Sí, antes de polimorfismo. Gracias, jóvenes. Sí. Sería antes de polimorfismo pudiéramos poner herencia, porque polimorfismo no puede haber si no existe herencia. Ya es de cajón. ¿Sí? Entonces, son las 38. Yo esperaría que solo 10 minutos más, jóvenes. Entonces, me gusta que interactúen un poquito más. Entonces, yo estoy a la orden, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Por el momento estamos bien en los principios: acción, encapsulamiento, polimorfismo, herencia, que debe ser modularidad y que tenga que tener jerarquía. ¿Estamos bien ahí? Excelente. Ok. Visto esos temas, ya podemos hablar de algo, de objetos, ¿sí? Visto esos temas teóricos, ya podemos hablar de objetos, ¿sí? Si nosotros entendemos esta parte, la segunda clase, que ya es programando, ya le entramos de lleno a programar, entonces vamos a estar bien. Un objeto es lo que usted y mi persona conocen, simple y sencilla. Lo que usted está viendo, el monitor donde usted está ahorita, ese es un objeto, ¿sí? El teléfono, si está conectado con el teléfono, ese es un objeto. La computadora, el teclado, la mesa, el ventilador, las almohadas, y yo lo que tengo aquí enfrente, ¿verdad? La ventana, eso es un objeto, ¿sí? Ya sea física o conceptualmente hablando, ¿sí? También un camión es un objeto, ¿sí? Si lo vemos en una entidad de software, las listas que vimos el último día de clases, las listas son un objeto, ¿sí? Cada espacito donde nosotros guardamos información es un objeto, ¿sí? Cuando nosotros vimos las listas
enlazadas porque podíamos recorrer la información, ¿sí? Todo eso es un objeto. Pero ¿por qué le llamamos objeto? ¿Sí? Porque el objeto cumple con 3 cosas importantes: estado, comportamiento e identidad. Son esas 3 cositas importantes: estado, comportamiento e identidad, ¿sí? Estado, ¿por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, una profesora tiene un estado porque se llama nombre, tiene un nombre, tiene un ID de empleado, tiene una contratación y tiene un puesto. Ese es su estado, ¿sí? Inclusive pudiéramos agregar ahí más información. Entonces, el estado van a ser la descripción del objeto o las propiedades del objeto, ¿sí? Es decir, este es el curso de programación 2. Este es un objeto. El curso de programación 2 es un objeto. Claro, ¿por qué? Porque tiene un estado. A ver, alguien que me pueda decir alguna propiedad del curso de programación 2. Así como, por ejemplo, la profesora que aparece ahí tiene un nombre. Si me pudieran decir algo que identifica el curso de programación 2. Por ejemplo, el ID del empleado. La profesora, ninguna otra profesora va a tener esa identificación. Correcto. ¿Y si hablamos del curso de programación 2? ¿Usted? No, el objeto como tal es programación 2. Correcto. Curso de programación ¿El 2. lenguaje que vamos a manejar? Tal vez un poquito más, tal vez se fue un poquito como que más a bajo nivel, un poquito más arriba, por ejemplo. ¿La estructura tal vez? La sección, ustedes son la sección A, ustedes no son los mismos que la sección B. Ah, cierto. ¿Verdad? El código del curso, ¿sí? El número de carnet. No, el carnet ese ya pertenece a un estudiante. El estudiante es un objeto, ¿ya? Ustedes, como tal, son una persona, pudieran ser un objeto. Yo quiero que vean que todo tiene ciertas características. Eso es a lo que se refieren el estado. O si quieren lo pueden ver de esta manera. Un objeto tiene propiedades. ¿Qué propiedades? Veamos algo... Jonathan, decime lo primero que tengas enfrente o que mires en tu cuarto, en tu sala o donde estés. La impresora. La impresora es un objeto. ¿Alguien me puede decir sus características? Jonathan, ¿me puedes decir las características? El sistema continuo. El sistema continuo. Los cartuchos. Tiene cartuchos. Es blanca. Es blanca. La marca Canon. Marca Canon. Esas son las propiedades, ¿de acuerdo? Estas son las propiedades. Vamos a ver. ¿Dónde está? Al tener la presentación cambio. A ver, Andrea Monzón. Andrea siempre se me olvida. Está con la hermana de... ¿Sí? Soy Katy. Katy, sí, Katy. Dime, ¿qué tienes enfrente? ¿Algo, un objeto que tengas enfrente? La tele. La tele es un objeto. ¿Me puedes decir sus propiedades? La marca, el color, el tamaño. Si es plana o es de las otras. Es una Smart TV. Oh. Pues ya ver, estamos bien con las propiedades. Sí. Ese es un objeto y tiene propiedades, ¿de acuerdo? Y también tenemos un comportamiento, ¿ya? El comportamiento
no es más que lo que hace el objeto, ¿sí? ¿Qué hace tu objeto, Jonathan? Imprimir, ¿no? Imprimir, esa es una actividad, ¿sí? ¿Qué hace la televisión? Es visualizar o mostrar imagen, ¿ya? Igual con el maestro, ¿verdad? El maestro imparte cursos, ¿sí? O si tiene algún director, el coordinador le asigna cursos al otro catedrático, ¿verdad? Vamos a ver, es que qué feo tener la presentación y de ahí regresar a los nombres. Ahí está. Paulo, dime algún objeto que tengas enfrente. La refrigeradora. La refrigeradora. Pues ya no te voy a preguntar las propiedades de la refrigeradora, te voy a preguntar qué hace, o sea, cuál es el comportamiento de ese objeto. Mantener fresco, enfriar, congelar. Exacto, ese es el comportamiento del objeto. Ya, entonces el objeto ya vimos que tiene propiedades y tiene comportamiento, ¿sí? Gracias, Paulo. Kevin, Alexander, ¿me puedes decir otro objeto que tengas por ahí? Mi Nintendo. Tu Nintendo. Buena. ¿Cuál es el comportamiento que hace ese Nintendo? Pues el comportamiento que también muestra imagen, pero ejecuta los juegos. Ejecuta los juegos. Podríamos decir que el comportamiento es ejecutar los juegos, ¿verdad? Correcto. Y también manda la imagen, ¿verdad? Pero necesita de otro objeto para poderla hacer visualizar. funcionar. Como por ejemplo los cartuchos. Sí, los cartuchos. ¿Los cartuchos de cuál? De los cartuchos de cuál? De los juegos. Sí, de los videojuegos. Los cassettes. Yo tuve, lo más que llegué a tener fue GameCube. Después del GameCube ya no seguí en la línea de los videojuegos. Pero sí tuve Nintendo y GameCube. Yo tuve Wii, Game Boy, y tuve la Switch. Y la colección. La colección. Ok, perfecto, pero si se dan cuenta, entonces estamos bien. Un objeto tiene propiedades y tiene comportamiento. ¿Estamos bien hasta ahí? Correcto. Todo eso dentro de la jerarquía, ¿verdad? Por ejemplo, la profesora, ella va a tener un supervisor, me imagino. Entonces, sí, correcto. Ahí aplicaría lo que es la jerarquía. Ajá, perfecto. La jerarquía. Entonces tenemos las propiedades y el comportamiento. Esas son las dos cosas muy importantes, ¿verdad? Y de igual manera también tiene lo que se conoce como identidad, ¿ya? La identidad. ¿Qué es la identidad? Pues no es nada más que la identificación del objeto como tal, ¿verdad? Si es un profesor con nombre tal, si es una profesora con nombre tal, le enseña matemáticas y todo lo relacionado a ello, ¿verdad? Y sin nosotros ver diapositivas o estar leyendo, ¿de acuerdo? Vimos los ejemplos que ustedes mismos los estaban diciendo, ¿verdad? Un objeto es un televisor, ¿sí? Tiene atributos, tiene pantalla, tiene antena, tiene color, aunque no tengan en este momento la Rosa de Guadalupe perfecto. Entonces, de momento tiene pantalla, tiene antena, tiene color, tiene marca, tiene bocina. Esos son los atributos y tiene un comportamiento: visualizar imagen, mostrar imagen, encender, apagar, cambiar canal. Y a eso nosotros, en vez de comportamiento, le vamos a llamar métodos, ¿verdad? ¿Sí? Y el estado de un atributo, cuando nosotros vemos el estado del atributo, si quieren les recordamos aquí cuando yo les estaba hablando de estado, vemos que tiene el nombre, que es la identificación, pero también tiene el valor, ¿sí? Entonces a esto es que se refiere esta parte de aquí, donde nosotros vemos que el estado de un atributo, por ejemplo, la marca es igual a Sony,
El estado es la asignación de un valor a un atributo, que no se les olvide eso. Entonces, eso es más que todo. Ya solo me quedan 10 minutos, jóvenes. Pero estos referentes al objeto. ¿Está claro que es un objeto sin entrar en detalles de programación? Sí, está muy claro. Porque esta es la base esencial cuando nosotros vamos a decir, bueno, jóvenes, vamos a crear un objeto ahorita y estemos programando. Un objeto cliente, ya, perfecto, sí, esa aquella cosa que vimos y ya. Entonces, le vamos a dar un estado y así referente a eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos muchos objetos? Esos objetos los vamos a agrupar en clases, ¿ya? ¿Qué son las clases? ¿Sí? Las clases es cuando nosotros vamos, en vez de crear, bueno, ¿cómo se los explico en mis palabras? Las clases va a ser como un molde, ¿sí? Un molde en el cual nosotros, a partir de ese molde, nosotros vamos a crear distintos objetos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace referencia a una clase. A partir de una clase yo puedo crear un objeto o una copia de esas distintas y aquí les puse un ejemplo, ¿ya? Carro podríamos decir que es un objeto, pero yo la puedo convertir en clase y a partir de esa clase que yo le llamo carro, recuérdense que va a ser un modelo, va a ser mi cajita, va a ser donde yo voy a sacar objetos. Abro la cajita que se llama clase carro y yo voy a sacar un carro. ¿Qué carro? Un Toyota, marca línea RAV, por ejemplo, modelo tal, de 4 ruedas, motor 2.0. Pero también de esa cajita voy a sacar otro objetito que va a ser otro carro, pero este va a ser un Mazda, ¿sí? Protege 5, motor igual 2.0. O sea, la clase me va a permitir a mí sacar objetos. ¿Estamos bien ahí? Sí. Entonces, y el comportamiento es como los elementos que los acompañan. Los elementos, no tanto así. Los objetos de esa clase que se pueden crear. Algo así como que los elementos que lo acompañan. Pudiera ser los objetos que se pueden sacar de esa clase. Ahí mejorando un poquito tu concepto. ¿Estamos bien ahí? Sí, ya. Ok. Y los métodos siempre se quedan ahí, porque ya teniendo el objeto ya tenemos comportamiento. Se podría decir que, por ejemplo, en este ejemplo, la clase sería, digamos, la cochera. Y en la cochera tengo un montón de carros. Y yo solo selecciono el carro que voy a utilizar, ¿verdad? Fíjate que si decís clase cochera, pudiéramos decir no carros. Bueno, ya que pusiste ese ejemplo, perfecto, a mí me gusta que me digas así, clase cochera. Una cochera para guardar motos. Ya creas vos, a partir de una clase que se llame cochera, sacas un objeto que va a ser para guardar motos. Otro para guardar carros. Carros. Y otro para camiones. Para guardar barcos. Para guardar, bueno, si es cochera es o hangares, como lo quieras ver, bicicleta. Y si nos vamos a sus propiedades, una que es para guardar carros, pues ya tiene cierta medida. Para guardar motos puede ser de otras medidas. Para guardar bicicletas ya es de otra medida. Entonces ahí es donde nosotros vamos creando objetos a partir de la clase. Todo en un orden. Sí, todo en un orden relacional y lógico, ¿verdad? Y aprovechando tu pregunta, pues te voy a poner esta pequeña diapositiva. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Cuántas clases ven ahí ustedes? 3. Pues hay 4. Ah, sí. Ya. Ahora si me pudieran decir los nombres de esas clases. Vehículos. Vehículo, perfecto. Estás englobando ahí todo, ¿verdad? Porque es un barco, es un avión y es un carro, pero es un medio de transporte. Es una clase de vehículo, perfecto. Animales. Animales,
estás englobando todos los animales que están ahí. Hay terrestres y ¿qué? Sería bien decirlo, aéreos, ¿no? Que pueden volar, ¿verdad? Perfecto. ¿Las otras? ¿Coordenadas? Figuras, perfecto, figuras y coordenadas o puntos, ¿verdad? Porque nos está dando unas coordenadas en puntos. La clase pudiera ser un punto y sus propiedades pudieran ser valor 1, valor X, valor Y, ¿verdad? Igual y si vemos, es justamente lo que ustedes me están diciendo, ¿verdad? No estamos leyendo la diapositiva y estamos participando, ¿verdad? Entonces, tenemos esta parte de aquí. Y de igual manera se ve eso parecido, ¿verdad? Que es igual a lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Y lo vemos de esta manera, igual manera, ¿verdad? Pero si nosotros lo vemos también una clase, un niño puede ser una clase. A partir de ese niño nosotros ya sacamos objetos. Alguien que se llama Alejandro, él ya tiene unas propiedades, tiene nombre, tiene edad, tiene juguetes, ¿sí? La mamá, que también podemos sacar una mamá, que de una clase mamá que se llame Gloria, ¿sí? Ya tiene su nombre, su identificación. Tiene actividades, que es dormir al niño, ¿verdad? Alexis, que es el papá, ya tiene también actividades, que es arrancar el carro, leer el periódico. No crean que como lo estoy enseñando, es las figuritas y todo, pero créanme, es excelente aprender esto antes de que nos sentemos a programar en código, porque si yo les digo, miren jóvenes, esta es una clase, pero yo preferiría en la clase de hoy esta bastante beneficiosa, porque cuando ya entremos a programar y yo les diga, miren, es una clase, pero el Inge dijo que de la clase vehículo yo puedo sacar bastantes objetos o medios de transporte. Entonces prefiero que lo asocien con esto y no se centren directamente o se cierren en programación. Véanlo del mundo real, porque una clase es eso, ¿verdad? Estos son objetos, se pueden englobar. Esto es podríamos decir, clase transporte, ¿verdad? Pudiéramos decir esta parte, ¿sí? Ahí está la de Chomín. Ahí está la Cabal, ¿verdad? Solo que ahí está reconstruido. Perfecto. Y jóvenes, para finalizar, miren que me quedó cabal esto. Para nosotros, en programación, esto es una clase. Vamos a ver. Si esto es una clase. Esto es una clase. El cual ya tiene identidad, que se llama María. ¿Sí? Tiene una edad, tiene una dirección y tiene distintos métodos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una representación de un objeto donde nosotros ya tenemos el nombre, tenemos los atributos, tenemos las distintas acciones, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esta parte de aquí, la primera es un objeto como tal, porque ya tiene identidad, lo habíamos dicho muy bien. Y la segunda ya es un poco más genérico, porque a partir de esta clase, que la clase se llama persona, tenemos edad, dirección, amigo y tenemos distintos comportamientos. Él puede bailar, pedir a un amigo que baile, saltar, caminar, mover cabeza, todas las acciones que puede hacer, ¿sí? Y de aquí nosotros sacamos ya un objeto, ¿sí? Yo como tarea voy a crear un pequeño foro donde nosotros vamos a crear 10 clases. Clases no de todas las que hablamos ahorita, tienen que ser distintas. Y vamos a crear una pequeña imagen así como está esta. Le vamos a dar una clase al nombre, por ejemplo esta que dice nombre persona. Le vamos a dar sus atributos, como por ejemplo clase animal, lo que estábamos viendo ahí, ¿verdad? Sus atributos sería si es ovíparo, si es mamífero, ¿verdad? Si es tipo de... ¿cuál es la clasificación de esos jóvenes? Ovíparo, mamífero. Se me fue. Si tiene patas serían las propiedades y las acciones.
Entonces yo lo que necesitaría, voy a crear el foro, no está creado todavía, yo les envío la información y vamos a crear 10 clases con nombre de la clase, atributos y acciones, ¿sí? Y las acciones pues no son más que los métodos o las actividades que nosotros hemos estado platicando. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, jóvenes, entonces cabal son la 1. El día de hoy pues lo único que vimos fue la programación procedimental, los tipos de paradigma de programación, de dónde tienen que venir ustedes, porque yo sé que ya pasaron por cada uno de esos, eso es lo que hace la carrera, ustedes deben de pasar por cada uno de esos, y ahora nos vimos dónde vamos a estar ahora en este pequeño lapso de tiempo en la programación orientada a objetos, y en un lenguaje natural, óigase bien, natural, vimos qué es programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces la siguiente clase yo esperaría que trabajáramos con NetBeans y hiciéramos esta pequeña tareita que les voy a dejar. Yo les envío la información, vamos a crear 10 clases y en el mismo foro van a colocar, ojo, ustedes tienen que revisar que no se repita con la de sus compañeros, no deben haber repetidas. Entonces cuando vayan a poner la suya, revisen que no está y la logran colocar rápido. Si alguien en el hilo del foro la coloca y está repetida, pues no se le va a tomar en cuenta, tendría que hacer una más. Entonces tendrían que ir pensando ahí y ver en el foro, ¿verdad? Y si alguien se robó su idea, conversemos ahí en el foro que me robaste mi idea, pero hay muchas clases para poder realizar. A más tardar el día lunes yo les hago el pequeño foro, ¿les parece? Bueno. Entonces, ¿tienen alguna duda? No, ninguna. Ok, jóvenes. ¿Alguien más? Bueno, excelente, jóvenes. Entonces voy a estar subiendo la presentación y nos seguimos viendo de forma virtual en el foro. Cualquier duda igual estoy a la orden, ya saben. Solo voy a revisar los mensajes. Es que cuando estaba en la presentación no pude ver los mensajes, ¿no? ¿Tiene código específico el curso? Sí, lo que habíamos hablado, que tiene código. Sí, una propiedad de reptil. No, ahí estamos bien. Entonces, jóvenes, enhorabuena. Con gusto. Mi nombre es Carlos Tesó. Estoy a la orden. Buen provecho. Ahorita es tiempo de ir con su familia, almuercen, platiquen y disfruten ese almuerzo con su familia. Se me cuidan. Gracias.